lo dijo en la primera hora. 7:16. Buenos días a María Dolores Miño, que está ya conectada con nosotros, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Vamos a conversar con ella junto a mi compañera Belkis Sánchez y este servidor. Doctora, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, mi querido Fabricio, igualmente mi querida Belkis, un saludo. Bienvenida. A ver, doctora, vamos al grano. ¿Qué sensaciones le dejó? Porque usted siguió de cerca, e incluso usted estaba más indignada que los hijos del yugo el día de ayer por alguna indirecta, bien directa que generó este señor. Pero ¿qué sensaciones le dejó la declaración del señor Hernández? A ver, Fabricio, creo que ayer había mucha expectativa en la comunidad jurídica con respecto a qué es lo que iba a decir a Michael Hernández, quien se sabía pues de la propia información que se ha vertido de este caso, del caso Plaga, que él era parte o sería parte pues de una red de abogados con otros colegas que incurrían en actos de soborno o compra de jueces en el marco de casos emblemáticos o casos en los que estaba vinculado al narcotráfico. Y creo que la expectativa de todo el mundo era ayer con ese testimonio que se aclaren un poco cómo funcionaban esos vínculos, quiénes estaban involucrados en esos vínculos, especialmente con las figuras principales de este caso, digamos que sería Wilman Terán y Cristian Romero, el abogado. Y creo que la primera sorpresa, más allá de la situación, digamos, personal, de la cual me puedo referir un poquito después, es que el testimonio estrella, digamos, creo que el testimonio estrella por la expectativa que genera, no termina de aportar suficiente, creo yo, al esclarecimiento de los hechos que se han venido narrando en este caso. La idea del testimonio anticipado, la forma como se hace de esta manera el testimonio anticipado, pretende de alguna manera preservar una información que está a cargo de estos testigos protegidos y que eventualmente podría verse en riesgo con el paso del tiempo. Entonces la idea de esto es que hay un testimonio importante que tiene que ser puesto en consideración de la autoridad judicial y se le da esta calidad de testigo protegido porque tiene esta información valiosa, pero además está en riesgo precisamente por tener esta información valiosa. Entonces uno esperaría que el testimonio anticipado aporta de manera sustancial a las cuestiones fundamentales que se han tratado como núcleos críticos del caso, y no fue así. Como usted bien dijo hace un momento, Fabricio, el testimonio desordenado, el testimonio sin un hilo conductor visible, que ante la imposibilidad, creo yo, de brindar información adecuada, suficiente, pero sobre todo de carácter pertinente con respecto al caso, simplemente terminó siendo una suerte de reguero de chismes contra personas, entre las cuales me incluyo, no tienen nada que ver con el caso. Y además de una manera bastante maliciosa, por decirlo menos, porque también por parte de la Fiscalía no hubo ni siquiera ningún intento de direccionar, luego ya en las preguntas conducir ese testimonio para que brinde información suficiente de, como digo, las cuestiones fundamentales del caso. Entonces, muchos de los colegas y yo pensamos que en realidad fue una oportunidad perdida de Fiscalía de recabar información adecuada y suficiente que le sirviera para demostrar su tesis en este caso, especialmente con respecto a Wilman Terán y Cristian Romero, y más bien se convirtió en una suerte de circo con información irrelevante, información maliciosa, pero finalmente irrelevante, porque además no era mucha de esta información ni siquiera constituye delitos. Pretende sí generar suspicacias, generar sospechas alrededor de ciertas personas, pero un poco cuando uno hila un poquito más fino en qué mismo estaba diciendo, en realidad ni siquiera son indicios de delito lo que dice este señor. Entonces creo que esto nos llama, como muchos de mis colegas ya han dicho, a reflexionar cuál es la finalidad de este testimonio anticipado, cómo se tendría que hacer este testimonio anticipado y sobre todo que, como ya pasó con Mayra Salazar, y me parece que usted también, Fabricio, en algún momento lo comentó, el testimonio anticipado no puede ser un circo donde se habla de manera incoherente y desordenada de todo el mundo, y lo que se hace de alguna manera es generar suspicacias con respecto a ciertos enemigos políticos, pero nada se dice del caso para que estas personas luego puedan salir habiendo delinquido con unas condenas que son francamente irrisorias. Tampoco se puede, perdón, habría que evaluar si esos beneficios derivados del testimonio anticipado se aplican o no al señor Michael Hernández. Perdón que le interrumpa, doctora, y el testimonio anticipado obviamente es un insumo
que tiene que ir acompañado luego de una investigación que valide ese testimonio. O sea, no es simplemente el testimonio y pare de contar, no es que el testimonio genere la verdad absoluta, doctora. Así es, por supuesto, y en realidad, como usted dice, Fabricio, el testimonio no constituye una prueba madre o una prueba por sí misma, sino que tiene que ser cotejada con este principio de integralidad de la prueba que se llama, con todos los otros indicios que existan dentro del expediente judicial. Entonces no basta para determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona que venga alguien que además quiere salvar su pellejo y precisamente por eso está dando estos testimonios, que además quiere serle de utilidad a la autoridad y que en ese servirle de utilidad va a decir cualquier cosa con tal de obtener estos beneficios, ¿no? Entonces por eso hay que manejar, como usted bien decía, con mucho sesgo, con mucho cuidado, porque estamos frente a personas que en primer lugar tienen una calidad moral cuestionable, pero además, dada su situación, esta necesidad que tienen de mejorar la posibilidad de no tener penas tan duras y con el fin de congraciarse con la autoridad, se van a sentar ahí y van a decir cualquier cosa. Y de hecho, los dos testimonios importantes en los casos de gran corrupción que hemos visto últimamente, Mayra Salazar y Mike Hernández, son básicamente situaciones ya de carácter espectacularizado, donde se habla de todo el mundo, donde se incluyen enemigos políticos que nada tienen que ver con el caso, pero se han vuelto instrumentos no tanto, creo yo, de buscar la verdad en estos casos, sino más bien herramientas de carácter de presión, de hostigamiento y de difamación a muchas personas que no tienen nada que ver en estos casos. Se perdió, creo yo, la oportunidad y bueno, habrá que esperar con el resto de las pruebas que están incorporadas en el expediente que se pueda saber la verdad. Pero hoy por hoy creo que quedan más dudas, más suspicacias, ya no solamente con respecto a los hechos propios del caso, sino a las motivaciones de este personaje atrás de dar este testimonio, que creo yo difícilmente busca colaborar con las autoridades para llegar a la verdad, sino parecería ser más bien satisfacer ciertas vendettas, ciertos intereses personales de él con respecto a personas, como digo, que no tenemos nada que ver en el caso. Doctora, buenos días, bienvenida nuevamente. Nada más para cerrar esta parte del testimonio y avanzar en estas otras revelaciones y para clarificar a la audiencia lo que se ha interpretado como un ataque, en este caso al Observatorio de Derechos y Justicia, porque en efecto ayer hubo mucha solidaridad en redes sociales por lo que se dijo en el marco de este testimonio anticipado, pero ¿qué fue lo que puntualmente se señaló en este testimonio en contra del observatorio y en contra de su persona también? Mira, Belkis, en algún momento cuando él está con este señor Hernández da su testimonio anticipado, él dice que abogados que escriben columnas relacionadas a la justicia y observatorios que dicen trabajar en justicia, miren desde ya la malicia con la que él empieza a posicionar su tema, que no tiene nada que ver, insisto, con se han acercado a él. Eso es lo primero que sale. Entonces, claro, nosotros que hacemos nuestro trabajo de monitoreo permanente de los casos de alta corrupción, con el equipo pensamos, pues, estar hablando de nosotros, porque no venía el caso. Que le han pedido favores, decía él. Y luego ya, cuando la fiscal empieza a hacer las preguntas, yo hubiera esperado que las preguntas estén direccionadas a los temas, insisto, que eran del interés del caso. Sin embargo, ella le hace la pregunta y le dice a quién se refiere. Y se refiere, en primer lugar, con respecto al abogado que escribe columnas, creo yo, que todos los que estamos en la comunidad jurídica era muy evidente a quién se refería, y dice una falsedad, porque luego este colega lo aclaró en su cuenta de X. Decía que este colega había en el marco de un caso estado pidiendo $10,000 a la contraparte, y luego el colega dice, esos $10,000 eran parte de una reparación a mi cliente, no es que yo estaba pidiendo ningún dinero ilegal. Y con respecto a nosotros, él dice, ya cuando la fiscal le pregunta, él dice, sí, estoy hablando específicamente del Observatorio de Derechos y Justicia y de mi persona, ya con nombre y apellido, y dice, él dice, ellos me pidieron un favor, y ella le pregunta qué favor, porque hasta aquí, digamos, para un ciudadano, si usted, Belkis o Fabricio, oye un favor, en el contexto de este caso y con los particulares de este caso, el ciudadano le pide a pensar, un favor es que querían ofrecerle dinero para que haga cosas ilegales. Entonces, si yo fuera un ciudadano que está oyendo esto es lo que yo voy a pensar, de ahí mi indignación. Y él le dice, él quería, y luego la aclara y le dice, es que quería que hagamos trabajo colaborativo con el observatorio. Y eso sí es cierto, Fabricio Belkis. Porque, como yo lo aclaré en mi cuenta de X, el observatorio desde el año 2018 suscribió un convenio de cooperación conjunta con el Consejo de la Judicatura, específicamente con la Escuela de la Función Judicial. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como el cargo de director de la escuela se renueva
de manera, a mi gusto, demasiado frecuente, es decir, hay cambios en el director a cada rato. Nosotros, como organización de sociedad civil, que a veces trabajan en ejecución de proyectos conjuntamente con estas oficinas del Consejo de la Judicatura y de otras funciones públicas también, nos toca hacer nuevamente este acercamiento cuando hay nuevo director, y siempre tiene que ser en un ámbito, digamos, una comunicación cordial. Yo de lo que recuerdo, no recuerdo muy bien, pero lo que sí me acuerdo es que yo le contacté a este señor, a quien yo nunca he visto en mi vida, además, vía WhatsApp, y le dije, sabes, que sé que estás en el cargo, porque además de trabajar en la misma universidad donde yo doy clases, te felicito porque esto es las cuestiones de forma y de cordialidad. Y dije, bueno, esperemos que podamos hacer algo juntos. No recuerdo si respondió, evidentemente eso no pasó de ahí, no prosperó. Y lo curioso del testimonio del señor es que él termina diciendo, y no pasó nada porque no tienen la suficiente influencia. Entonces parecería ser que el señor estaba esperando que yo le ofrezca alguna cosa, o que se le dé algo a cambio de esto que él entiende por un favor, pero que evidentemente no es un favor, porque cualquier persona que entiende cómo funciona el trabajo de la sociedad civil sabe que nosotros, ODJ, todos nuestros otros colegas de la sociedad civil, en el marco de la ejecución de proyectos, trabajan con entidades públicas. Y eso implica acercamiento entre la cabeza de la organización y el responsable dentro de la función pública. Entender eso como un favor, yo creo que evidencia que el señor Hernández no tenía ni la más peregrina idea de qué se trataba su cargo, que no entiende cómo funciona la función pública, el Consejo de la Judicatura, mucho menos la Escuela de la Función Judicial, que está para formar jueces, y evidentemente se evidencia su despecho de que, bueno, se le pidió esto que él dice como un favor, pero en realidad era continuemos con el convenio que hemos suscrito, y su frustración aparentemente ante el hecho de que no se le da nada. Entonces, más allá de que y luego incluso en la pregunta él no logra decir nada que sea verdaderamente comprometedor, creo que sí hubo una mala fe de su parte, por lo menos de su parte, en empapelar, en meter en esta serie de acusaciones, tanto a mí como a mi otro colega, a ciertos jueces de la Corte Nacional, porque en el contexto de tanta información que se vota en esto, la gente no puede ni siquiera prestar mucha atención a lo que se está hablando. Entonces, el momento que un nombre se menciona, automáticamente cae en suspicacia y se generan sospechas. Yo creo que lo que se hizo ayer sí fue un acto de hostigamiento al trabajo que ODJ ha venido haciendo con respecto a este caso. Quizás al señor le molesta las referencias que hemos hecho hoy, que no son más que recoger lo que se ve en las audiencias en vivo, y quizás esto sería una retaliación y también una suerte de amenaza velada a nuestro trabajo, que evidentemente nosotros no podemos aceptar. Y así como nosotros, han habido otros colegas que igualmente han reaccionado ante estos intentos, creo yo, maliciosos de poner en entredicho nuestro trabajo. Y como Belkis bien decía, afortunadamente estos intentos maliciosos, estas amenazas veladas que se nos manda a través de este señor, tienen como respuesta un apoyo casi unánime de los abogados del país, no cualquier abogado además, sino los abogados más reconocidos de este país, y creo que por ese lado no surtió mucho efecto la intentona de este señor de desacreditar nuestro trabajo. Pero insisto, esto es muy grave porque ya hay una intención clara de desnaturalizar el testimonio anticipado y de convertir el testimonio anticipado no en un instrumento de búsqueda de la verdad, pero sí en un instrumento a través del cual a personas que son incómodas o políticamente diferentes o con pensamientos distintos se nos mandan mensajes por ahí, ¿no? Doctora, entonces creo que eso es lo que más indigna. Ahora, yo le pregunto a usted, más allá de este tema, este señor Hernández, en el testimonio, que digo, ha dejado un montón de dudas y un montón de críticas sobre la calidad del testimonio anticipado que ayer presentó. Ha hablado, por ejemplo, de un caso en el cual supuestamente le dieron $30,000 al doctor Saquicela, que en otro caso supuestamente le dieron $20,000 al doctor Felipe Córdoba, que por el tema del doctorado honoris causa, el viaje a México fue financiado por una empresa que pagó como $20,000. Que tenía líos judiciales aquí en el país, de alguna manera. Exacto, a cambio de... ¿Cómo debemos valorar esta parte del testimonio del señor Hernández? Si es que el caso Fabricio Belkis apunta a determinar la existencia de corrupción judicial a nivel de la Corte Nacional, este testimonio tendría que arrojar elementos que le den a la Fiscalía como hilos para poder seguir el caso e investigar.
O sea, con esto lo que se debería hacer es investigar de acuerdo a lo que sea delito, ¿no? Porque, como bien decían algunos de mis colegas de ayer en X, se dijeron muchas cosas que no eran delito. Por ejemplo, el tema de mi colega, el tema de nosotros, no es delito llamarle al director que casualmente es el director de la escuela judicial y decirle, oye, ¿qué pasó con el convenio? Y otras cosas sí son delito, y sobre todo las cosas que son delito, pues habrá que sustentar esto que se ha dicho con documentación y otras pruebas adicionales, porque como dijimos hace un ratito, el testimonio anticipado por sí solo no constituye una prueba madre, no podría ser una prueba que no debería contar con otras adicionales para fortalecer, porque si no, alguien se sienta en el marco de un testimonio anticipado, dice cualquier cosa sin ningún tipo de posibilidad de corroborar, y esto compromete, digamos, la posibilidad del derecho a la libertad personal de muchas personas, ¿no? Algunas de las afirmaciones fueron graves, especialmente a lo que se refiere a los jueces de la más alta corte del país, y esto requiere la investigación más rigurosa, más independiente y más imparcial posible, ciertamente apuntando a esta búsqueda de verdad y no, insisto, utilizando el mecanismo del testimonio anticipado como una forma de advertencia, como una forma de retaliación o como una situación que exclusivamente está diseñada para poner en entredicho la imagen, el buen nombre y la reputación de personas que tienen y que se han ganado buenamente esto. Incluso los propios jueces de la Corte Nacional, muchos de ellos también reaccionaron el día de ayer ante el hecho de que se les menciona de manera aleatoria, además. Se menciona, estuvo ahí, fue con su hija a tal lugar, entonces evidentemente esto tiene que hacerse con mucho más rigor. No es cuestión de sentarse, dar un testimonio anticipado, que se le permita a una persona dar un testimonio anticipado sin el direccionamiento adecuado de las preguntas que permitan arrojar la verdad. Entonces tendrá que la Fiscalía con todo esto, y entiendo yo por lo que leí ayer en medios de comunicación, que ya iniciarán las investigaciones adicionales derivadas precisamente de lo poco que se pudo rescatar ayer del testimonio del señor Hernández. Doctora, y luego de esto, luego de este testimonio, ¿cuál es el siguiente paso? Entiendo ya que algunos que se han venido dando algunos testimonios anticipados, son varios. Entonces, como digo, no se está en etapa de juicio todavía. Eventualmente tendrán que hacerse las investigaciones y ya más adelante se entrará a la etapa de juicio. Pero una cosa que es importante que se sepa es que el hecho de que ya se llevan estas diligencias frente ya a la Corte no quiere decir que ya estemos en una etapa de juicio y que vaya a haber una sentencia pronto. En realidad se está en una etapa todavía de investigación, y precisamente la idea de estos testimonios también es que arrojen insumos para esta investigación. Entonces, la Fiscalía tiene que seguir recabando insumos. Las personas que también están vinculadas o que eventualmente vayan a ser vinculadas tendrán también que solicitar sus pruebas de descargo, incorporarlas del expediente, y eventualmente ya cuando se llegue a la etapa de juicio, pues todo esto tendrá que ser valorado. Pero en este momento creo que la ciudadanía tiene que saber que nada de lo que se dice aquí es todavía determinante por sí mismo, sino que es parte de, o vendrá a ser parte de un gran acervo probatorio que tendrá que ser analizado ya en la etapa de juicio por el juez. En este caso, el juez que dirigió esta diligencia no está todavía en posición de valorar las pruebas, de dar ningún tipo de valoración de esas pruebas, sino impulsar esta diligencia, entendiendo que esto eventualmente dará un insumo más para la construcción de este acervo probatorio. Correcto, doctora. Tú tenías una pregunta más, ¿no? No sé si de alguna manera caben, doctora, nuevas acciones por parte de Fiscalía, como, no sé, medidas cautelares en contra de quienes han sido señalados hasta el momento. Sí, yo entiendo que sí se puede, mi querida Belkis. Entiendo yo, y ustedes saben que yo no litigo en derecho penal, por eso lo manejo con mucha delicadeza, porque es un tema bastante técnico, pero entiendo yo que si es que se decide vincular a otras personas, quizás sí se podría iniciar allanamientos u otras de estas acciones que hace Fiscalía, pero lo digo con mucha prudencia porque no es del ámbito de mi experticia. Entonces, posiblemente sí, se entiende, al menos ayer esto fue lo que la propia Fiscalía le dijo a la prensa, que se iniciarán ya las investigaciones y los actos de investigación necesarios derivados de la información que se ha obtenido. Entonces se entiende que sí. Correcto, doctora María Dolores Miño. Le agradezco por estos minutos y obviamente veamos cómo termina esta nueva telenovela, este nuevo capítulo que ayer se abrió en la Corte Nacional de Justicia. Un abrazo, doctora.
A ustedes, mi querido Fabricio, mi querida Belkis, muchísimas gracias por el espacio. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, analizando el testimonio anticipado de Michael Hernández, quien fue funcionario del Consejo de la Judicatura, director de la Escuela Judicial, en fin, testimonio controversial que no analizamos tanto en el comentario cuanto en esta entrevista con María Dolores Miño. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.